Hola a todos amigos de Generando Valor, ya son más de 3.400 suscriptores en YouTube, estoy muy agradecido con todos ustedes. Este video es para hablarles sobre actualización sobre el bot con la aplicación WhatsApp Auto. ¿Listo? Estaremos haciendo una cantidad de videos para este mes, programándonos en los mejores horarios para toda nuestra comunidad de YouTube y vamos a hacer actualizaciones de nuestros videos, de los videos que hemos hecho dentro de nuestro canal. Bueno, empecemos. Voy a hablarles de esta aplicación, pero primero quiero que ustedes vayan a ver el video que voy a dejar aquí arribita, que fue el video que hice sobre cómo crear un bot en WhatsApp. Resulta y pasa que desde ese momento hasta ahora he creado una cantidad de secuencias dentro de mi bot. Lo he visto, por ejemplo, como pueden darse cuenta aquí, notificaciones. Todas estas notificaciones son usuarios que me preguntan día tras día, que sin yo estar, digamos, ahí pendiente de mi WhatsApp, como ya tengo las secuencias activadas, pues simplemente el bot funciona. ¿Listo? Pero también me he dado cuenta que con esta aplicación puedo utilizarla en otras aplicaciones. Y esta actualización, este video es para hablar de esa actualización. Así que antes de ver este video, me gustaría que vieran el video de cómo crear un bot en WhatsApp para que amplíen un poco más de información. Aquí arriba en las pestañas, las tarjetas le dejo el video y en la descripción dejo el video de cómo crear un bot en WhatsApp. ¿Listo? También vamos a estar hablando de diferentes trucos que estoy haciendo con este bot en WhatsApp y en Instagram y en Messenger y cómo lo estoy utilizando para vender mis productos y servicios. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar prácticamente en este momento, por ejemplo, WhatsApp Auto es una aplicación, ¿sí? Que me permite de forma gratuita para mi teléfono Android, creo que es 5.1 en adelante, ¿sí? Aunque he visto personas que le funcionan en Android de 4 o a veces no le funciona en Android 5.1, no sé por qué, de pronto es por marcas, actualizaciones, qué sé yo. ¿Listo? En este caso, les voy a hablar de esta aplicación. Esta aplicación, WhatsApp Auto, por ejemplo, me permite y tiene soportado la herramienta de bot, que es como un chatbot, ¿sí? Para diferentes aplicaciones. Mira, WhatsApp, WhatsApp Business, está para Telegram, está para Messenger, está para Instagram, está para Twitter, está para Facebook Manager, páginas de Facebook. Aunque para esa opción yo recomiendo mucho más aprender a crear chatbot con ManyChat, que la verdad es que es la mejor opción porque cuando hacemos chat por medio de nuestra página de Facebook es porque estamos haciendo de pronto publicidad, tráfico y pues tener una herramienta como ManyChat le genera muchos beneficios a uno. ¿Listo? Eso es como para WhatsApp más que todo, lo uso más que todo para Messenger e Instagram. Telegram realmente casi no utilizo esta aplicación porque no tengo mucho tráfico por ahí y Twitter menos. Entonces voy a explicarles la actualización en cuanto a las aplicaciones que les acabo de mencionar y cómo funciona en esas aplicaciones. ¿Listo? ¿Ya? Como les digo, si ustedes quieren conocer mis secuencias, en el video que les recomendé cómo crear el modo WhatsApp, en la descripción de ese video está un link que invita a la gente a ver todas mis secuencias, bueno, parte de mis secuencias en WhatsApp. ¿Listo? Y así ustedes se pueden dar como una idea de cómo son mis voces. O aquí en esta misma descripción de este video voy a dejar una serie de links en WhatsApp que todos conducen a mi WhatsApp, ¿sí? Y activan una secuencia que ustedes van a poder ir conversando con el chatbot como tal. ¿Listo? Entonces, empecemos. Con WhatsApp, ¿qué me he dado cuenta con esta aplicación? Muy importante. Cuando entramos a la aplicación de WhatsApp Auto aquí en la sección casa, para que la tengan en cuenta, ¿listo? Aquí hay una respuesta automática que dice on, siempre debe ser encendida. Una vez me pasó que la desactivé, ¿sí? Ese día recibí una cantidad de mensajes y yo decía, bueno, ¿por qué será que no responde el bot? ¿Por qué será que no responde el bot? Pensé que incluso de pronto el bot era una versión gratuita hasta cierto tiempo, cierta cantidad de mensajes de respuesta, y ya me tocaba subirme a la versión premium con la empresa WhatsApp Auto. Bueno, después de mirar diferentes, de probar, de borrar todas mis secuencias, de volverlas a colocar, de instalar la aplicación, instalarla, me di cuenta que el error que tenía era simplemente correr hacia la derecha este botón, respuesta automática.
Ahora, otra opción que quiero mostrarles. Aquí en texto de respuesta automática, ustedes pueden crear un texto, ¿sí? Como pueden ver aquí, yo tengo diferentes textos. La verdad, al principio creé todos esos textos, no se borró porque pues era para mostrarles más adelante, ¿sí? O simplemente textos, como por ejemplo estoy ocupado, mensaje de texto más tarde, estoy conduciendo, te mando un mensaje de texto más tarde. Esto es para cuando las personas envían un mensaje a WhatsApp, ¿sí? Que no está dentro de las respuestas personalizadas, que son las secuencias, como les digo, y cada vez que la persona, cada vez que algún usuario envía una palabra que no está dentro de sus respuestas personalizadas, entonces por defecto le va a enviar una respuesta automática. Entonces, para desactivar esa opción, como por ejemplo, les voy a mostrar un caso de un amigo que tenía esa opción esta mañana y le estoy explicando sobre eso. Vamos a ver aquí, por ejemplo, este. Vamos a ver si acaba de borrar un estado de WhatsApp y se vuelve lento el WhatsApp por esa situación. Vamos a ver si me deja entrar, bueno, en fin. Por ejemplo, él, cada vez que yo le hablaba, mire, hola, estoy usando la aplicación WhatsApp Auto. Le dije que bien. Y, hola, estoy usando la aplicación WhatsApp Auto. Eso es algo molesto. ¿Listo? Entonces, para evitar que eso suceda con sus usuarios, pues yo les recomiendo que ustedes entren aquí a ese texto de respuesta automática y en la opción responder personalizada, enviar solo mensajes de respuesta personalizada, no envíen mensaje de respuesta automática anterior por defecto, marquen la casilla, ¿sí? Así como en español aquí, marquen la casilla. Y con esa marca de la casilla, entonces va a dejar de enviarle ese mensaje en automático. ¿Listo? La otra opción que yo les digo a ustedes es que cuando entren en aplicaciones soportadas y le den la barrita a la derecha para poder, digamos, usar que si alguna persona envía una palabra, un número, una frase o sea, que esté programada con una respuesta personalizada, pues ustedes seleccionan la aplicación soportada y reinician el dispositivo. Reinician el dispositivo. Entonces, reinician el celular y ya pueden entrar de pronto de nuevo acá y crear una respuesta personalizada. Entonces, por ejemplo, miren todas las respuestas que yo estoy haciendo, que yo he hecho con esta aplicación. La verdad es que aquí yo hago scroll, 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 scroll. No me canso de bajar. Todos son palabras entrantes, por ejemplo. Vamos a ver. Tengo un servicio muy bueno, bueno, uno de los servicios que tengo, que es para enviar mensajes masivos de WhatsApp sin que me bloquee el celular. Yo puedo cargar diferentes cuentas de WhatsApp y elegir, digamos, por ejemplo, tengo una base de datos de 1000 contactos, entonces creo con diferentes SIM card, activo diferentes cuentas de WhatsApp y las voy cargando a ese sistema. ¿Listo? Y ya después de que la haya cargado, yo puedo seleccionar cuántos mensajes quiero que envíe masivamente por WhatsApp a un lote de números. Por ejemplo, tengo 1000 contactos, yo recomiendo que por una fracción de tiempo, 30 mensajes por WhatsApp. ¿Listo? Entonces, si tienen 10 WhatsApp dentro de esa aplicación, ¿listo? Entonces, pues son 300 mensajes en esa hora. Y en la siguiente hora envías otros 30 mensajes por cada WhatsApp. ¿Listo? Eso te va a permitir de pronto enviar mensajes de WhatsApp y hacer WhatsApp Marketing. ¿Listo? Es una herramienta de pago, pero dan 7 días de prueba gratis. Aquí te dejo el videito para que puedas ir y ver el video y en la descripción de ese video para que puedas recibir la prueba gratuita de 7 días. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la descripción de ese video, ¿sí? Cuando las personas dan el clic en el enlace, y te voy a enseñar aquí, tengo un video de cómo crear enlaces personalizados de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, cuando llegan con ese mensaje, llegan con esta frase. Hola Andrés, quiero mi licencia de 7 días. Oiga, esto es impresionante. Yo, gracias al tráfico que tengo en mi canal de YouTube, ¿listo? Eh, todos los días recibo mensajes. Entonces veo como el post, mientras yo estoy viendo de pronto una serie en televisión, mientras yo estoy viendo de pronto, no sé, una película en Prime Video. Sí, aquí les voy a dejar un video también muy bueno de cómo vender aplicaciones como Netflix, Prime Video, Plex, HBO, Spotify en Colombia y Plex para el resto del mundo. ¿Listo? En fin, cómo el bot responde, el chatbot responde en automático.
Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo una leyenda prácticamente. Hola, soy Andrés, Mira, listo. Inclusive, yo cuando finalizo un mensaje que le envío a la gente, yo finalizo siempre con un llamado a la acción para otra secuencia. Por ejemplo, escribe aquí bot y aprende a crear un chatbot para tu WhatsApp. Eso me sirve mucho para mantener a mi audiencia, pues, no sé, viendo información de mi negocio, viendo de las diferentes fuentes de negocio que tengo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí reciben la prueba gratuita, el formulario para que se inscriban y reciban la prueba gratuita, en fin. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, por ejemplo, el chatbot responde. Y así tengo varias. Por ejemplo, se escribe la palabra bot en mi WhatsApp. Entonces, vamos a hacer una prueba prácticamente aquí para que vean. Yo voy a entrar aquí a, no sé, a ver, por ejemplo, este chat de Lucero. Listo, aquí está en el WhatsApp web de la señora Lucero. Vamos a ver aquí. Y si yo escribo algunas de las palabras que tengo preseleccionadas, pues, digamos, dentro de las respuestas personalizadas, se va a responder automáticamente. ¿Listo? Eso sí, es muy importante. Si yo tengo el chat de acá al lado izquierdo para que vean, es mi chat, es mi celular. Y el chat de acá que ven en la WhatsApp web es de un cliente. ¿Listo? En este caso es el WhatsApp de mi mamá. Pero entonces, digamos que si yo estoy dentro del chat de la persona, el chatbot no responde porque dice, no, pues este tema está disponible, entonces no responde por mí. Yo me tendría que salir de mi chat, del chat de la persona y mantener, digamos, el chat así. Entonces, por ejemplo, una persona viene aquí y dice, no, pues, por ejemplo, en este caso, digamos, bot, ¿sí? Entonces escribe bot, ¿sí? Y inmediatamente, en aproximadamente 3 a 5 segundos, mi chatbot responde, miren, aquí viene la información, ¿listo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la persona llega y le hunde aquí, ¿va? Eso es lo que yo le dije de hacer personalizado. Eso no lo vamos a hacer ahora porque eso es para otro video. Pero, por ejemplo, si escribo aquí, por ejemplo, escribe 12, vamos a ver, ¿listo? ¿Ya? 12 es un curso dentro de mi WhatsApp, pues, para aprender a hacer chatbot profesionales, para restaurantes con ManyChat. Pero en fin, eso se lo voy a dejar con otro video y aquí dejo un video muy bueno que tiene que ver cómo vender en WhatsApp a través de los estados de WhatsApp. Cómo vender con estados de WhatsApp. Tus productos y servicios, marketing de afiliados, productos y servicios, lo que sea. Ya que los estados de WhatsApp, pues, son una forma de estarle recordando a nuestros clientes, ya que hay que entender que las personas no compran en el primer momento, en el primer contacto. Se demoran a veces hasta 7 o hasta 12 veces en ver una información específica y en que tengan la suficiente confianza para que te compren. ¿Listo? Entonces ya saben, las tarjetas o en la descripción de los videos, en la descripción del video voy a dejar toda esa información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ves cómo el chatbot va respondiendo, si la persona sigue colocando algún llamado de acción que yo le haga, ¿sí? La persona va a seguir recibiendo información. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, también es algo como de educar nuestra audiencia, es algo como de educar a nuestra comunidad, a nuestro WhatsApp, a las personas que están en nuestro WhatsApp. Si yo tengo una secuencia a través de WhatsApp Auto y la gente me pregunta, por ejemplo, me pregunta aquí, ve Andrés, ¿cómo hago un bot? ¿Listo? Yo no le doy la información de cómo hace un bot, o sea, esta información, yo le digo, escribe bot. Y le digo aquí, escribe bot. Y le enseño a mi audiencia que para poder hablar conmigo, pues tengo un chatbot y que por esa razón tiene que colocar ese llamado de acción y a decir de esa forma, si en ese mensaje hay otro llamado de acción, la persona va a estar ahí conversando prácticamente con el chatbot. Ya de pronto yo entraría a mirar diferentes preguntas específicas, ¿listo? Pero por ejemplo, miren todas las secuencias que he creado y seguiré creando, la verdad, seguiré creando. ¿Qué es prácticamente esto? Es simplemente, por ejemplo, colocar una palabra clave de entrada, sea un número, sea una palabra o una frase. Colocar un mensaje de respuesta. Entonces, aquí en esta opción hay una opción de partido que dice coincidencia exacta o contiene. Yo recomiendo que ustedes casi siempre manejen esta opción de coincidencia exacta. ¿Listo? Porque a veces
Por ejemplo, si el bot responde este mensaje que ustedes ven aquí, hola, soy Andrés de Carvajal, generando valor, y dentro de todas esas palabras, ¿tienes alguna palabra de entrada con otra secuencia? O sea, el bot va a responder con ese mensaje de respuesta que hayas preconfigurado. Me ha pasado, ¿listo? Entonces yo casi siempre trato de que sea coincidencia exacta, que sea la frase, palabra o número que llegue aquí, al mensaje, a la palabra de entrada. Y así responde mi bot, ¿listo? Eso. Ahora, esto ya lo estamos hablando con el tema de WhatsApp como tal, ¿listo? Aquí hay otras opciones como mensaje de bienvenida, hoja de cálculo, servidor, no las he utilizado todavía, entonces no sabría explicárselas. Pero, por ejemplo, sí, esto de aplicaciones soportadas, donde hay que reiniciar el dispositivo, las respuestas personalizadas, aquí en la sección de casa, que es la opción de siempre mantener la respuesta automática activada. En esta opción de marcar la casilla, esos puntos son los que más al principio se me hicieron difíciles porque pues no le gustaba a mi audiencia como tal. Listo, entonces, ahora vamos a hablar de Instagram. Listo. De Instagram porque con Instagram también tengo esta opción de chatbot. Listo, entonces yo voy aquí a otro Instagram. Entonces, al lado izquierdo está mi Instagram de generando valor y al lado derecho está, digamos, un cliente. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, si yo entro aquí al lado derecho de mi pantalla, yo tengo que va a entrar a mi cuenta generando valor. Voy a escribir aquí, le doy clic. Pero ¿qué pasa que una persona está navegando por mi cuenta y se da cuenta, por ejemplo, de esta imagen? Y entonces dice, la vida es intentar cosas para ver si funciona, le gustó la imagen, pero realmente pasa que yo le he colocado un mensaje aquí. Este ya es un tema de, como de creatividad. Yo lo hice de esta forma, estaré haciendo diferentes opciones de opciones para hacer un llamado a la acción, pero por ahora lo hice de esa forma y lo hice con muchas otras imágenes, como pueden ver aquí. ¿Sí? Todas las imágenes tienen este mensaje. Dice, envía un mensaje directo con el número 9 y recibe una clase para ganar dinero con Hotmart. ¿Por qué hago esto? Porque yo no estoy pendiente de mi Instagram. Pero si la persona me envía un mensaje con el número 9 a mi mensaje directo, mi chatbot de WhatsApp Auto responde automáticamente. Pero, ahí es donde viene el pero. Tú debes de tener tu Instagram abierto. O sea, que si estás navegando, como puedes ver aquí en la pantalla izquierda, que es mi celular, y yo no sé, estoy viendo, no sé, YouTube, ¿sí? ¿Ya? Estás viendo YouTube, qué sé yo. Tú debes de tener la pestaña de tu Instagram abierta. O sea, esto no puede estar aquí borrado, nada más así. No, si no, no responde el bot. Tiene que estar abierta. ¿Qué significa que estar abierta? Estar en esta opción. Así como está aquí. Ahora, muy importante, si la persona, no sé, un cliente te envía un mensaje con llamada de acción para que se active tu chatbot y tú estás en la sección de mensajes, el chatbot no te responde, el chatbot de WhatsApp no te responde ese mensaje personalizado. ¿Listo? Entonces tienes que estar acá, en perfil, acá, en el feed, como tal. No puede estar acá, tiene que estar en el feed. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, si la persona, por ejemplo, viene aquí y me dice, yo le mandé un mensaje a este man, compartir en directo, vamos a ver, generando valor, para generando valor, y no me permite, a través de WhatsApp no me permite enviar un mensaje a Instagram. Vamos a probar de esta forma, enviar mensaje. Entonces, por ejemplo, como tiene un llamado a la acción, la persona le coloca aquí 9 y como yo tengo en el lado izquierdo tengo mi WhatsApp, tengo el feed abierto, entonces, por ejemplo, van a ver lo que pasa. 9 es una clase gratuita sobre Hotmart y cómo vender productos digitales. ¿Listo? De eso vamos a tener información dentro de nuestra sesión por si quieren aprender cómo vender productos digitales con Hotmart. Van a recibir una clase gratuita que dura aproximadamente una hora por uno de los expertos que ha facturado más de $1.000.000 en marketing de afiliados y cómo tiene una comunidad de más de 50.000 personas, incluyéndome a mí, que venden productos de afiliados de Hotmart. Es algo impresionante. Entonces,
Usted escribe 9 dentro de mi chat de WhatsApp, WhatsApp Business, Instagram, Messenger personal y esto va a aparecer. ¿Listo? Entonces van a ver cómo responde. Ya está respondiendo. ¿Sí? Ya está respondiendo. Mira lo que respondió. Esta es el mensaje de respuesta que tengo en mi Instagram. ¿Listo? Oiga, si ustedes se pueden a mirar, pueden ver una gran oportunidad de automatizar su Instagram, de que en todas sus imágenes incluyan imágenes, ¿sí? Con un llamado de acción. A veces la gente no lee la descripción, pero si la persona no lee la descripción, pues por lo menos en la imagen está. ¿Listo? ¿Ya? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Aparte de todo lo que tiene que contener lo que es el tema de Instagram, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber los mejores trucos de Instagram, aquí les voy a dejar un video sobre los mejores trucos de Instagram que tienen que seguir. Le voy a dar una lista de reproducción. ¿Listo? Entonces, ahora, por ejemplo, así como los estados de WhatsApp, ¿sí? Yo también, por ejemplo, voy a utilizar las historias de Instagram. Vamos a ver aquí algo, vamos a ver aquí, vamos a buscar dentro de nuestras imágenes una imagen que tenga un llamado de acción que pues precisamente haya creado para este procedimiento. Vamos a ver, vamos a ver, un momento por favor. Bueno, eso es porque se me han borrado algunas, pero por ejemplo, coloquemos esta imagen. Recuerden que nosotros debemos de estar subiendo contenido cada 24 horas en Instagram. Lo mismo en estado de WhatsApp, lo mismo en Messenger. Por ejemplo, una persona que está viendo mi historia de Instagram dice, ve, visita mi canal de YouTube, escribe aquí y mi bot te responderá con el número 7. ¿Listo? Entonces, digamos que la persona está navegando en la historia de Instagram. Vamos a ver aquí a vamos acá, vamos a ver, creo que tiempo es así por ver. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a actualizar esto. La persona está navegando y ve esta historia de Instagram. Entonces, ¿qué es lo que tú se te viene a la cabeza y sabes del tema de Instagram? No, pues ya tengo la solución al swimming. ¿Sí sabes? Que Instagram, cuando tú llegas a los 10.000 seguidores de Instagram, te activa el sweeping para que la persona pueda deslizar hacia arriba y llevarlo directamente a un llamado a la acción, sea WhatsApp, página web, YouTube, lo que sea, ya que por defecto Instagram solamente nos permite un enlace dentro del feed de Instagram. Entonces, a no ser que tengas un enlace o tengas de pronto un Linktree o un contactativo que te permite crear multi-enlaces, que también, pues, si quieres, dentro de mi descripción están los enlaces para ese tipo de opciones y que aprendas. Adicionalmente, la otra forma de activar SweetPick dentro de Instagram es creando un video de máximo un minuto en IGTV y cuando subas la historia en Instagram, enlazando esa historia con el video de IGTV. De esa forma podrías llevar gente a ver un contenido específico. Y dentro de la descripción de IGTV puedes colocar enlaces, los que quieras. Y ahí las personas van a poder cliquear los enlaces y llevarlos directamente fuera de Instagram, como quieras. Pero bueno, cuando yo vi esta opción, yo dije, aquí solucioné la opción del sweeping. Genial. Pero la idea fue que, por ejemplo, si tengo un llamado a la acción que escribe 7, pasa lo siguiente, y la persona escribe aquí 7, yo dije, no, pues la persona escribe 7 y mi chatbot de WhatsApp auto responde la secuencia. Pues resulta y pasa que no sucede así. Ya que cuando la persona responde un mensaje a través de del 7 aquí, ¿sí? Este sería mi cliente, el lado derecho de mi pantalla sería mi cliente. La persona tendría que responder aquí otra vez dentro del mensaje directo 7 para que le llegue el mensaje. Pero mucha gente llega hasta aquí, ¿sí? Mucha gente dice, no, pues no recibí ninguna información, me voy, ¿sí? Y ahí prácticamente, digamos que nos jode a nosotros que estamos queriendo que se responda automáticamente la secuencia. Entonces, bueno, la persona tendría que
insistir mucho y decir, no, pues voy a colocar otra vez 7. Y ahí sí le llegaría la respuesta personalizada. ¿Listo? Como pueden ver ahí. Llegó la respuesta personalizada, ¿cierto? Entonces, son las actualizaciones para Instagram. Entonces, no funciona cuando tú colocas imágenes con un llamado a acción dentro de tus historias de WhatsApp porque la persona, la primera respuesta no le funcionaría, tendría que insistir y casi nunca insiste. Las personas quieren las cosas ya y como se van a sentir ofendidas porque tienen un llamado a acción y no funciona. ¿Listo? Pero bueno, eso también lo podemos usar como un truco, como algo ahí, como de, como de engaño, digamos así, para que la gente nos hable por lo menos, para que la gente por lo menos se atreva a hablar. Y ya cuando nosotros entremos, pues le decimos escribe 7 de nuevo o le mandamos la información a través de las respuestas rápidas que tengamos dentro de nuestra cuenta de Instagram. ¿Listo? Que eso solamente la tenemos si tenemos cuenta empresarial en Instagram y si las tenemos creadas de la respuesta rápida, en la descripción de video sobre eso. ¿Listo? Otra forma, que es la que yo más recomiendo, es crear contenido tal como lo muestro yo en mi cuenta de Instagram, ¿sí? Con diferentes llamados a acción. Por ejemplo, aquí estoy hablando sobre el número 9 de Hotmart, pero si nos tiramos más atrás, vamos a ver que yo estaba teniendo otros llamados a la acción. Por ejemplo, escribe 22, escribe 12. Vamos a ver, es que hice muchas porque esa es por ejemplo, envío un mensaje con la palabra viral media. Si la persona colocaba aquí viral media, por ejemplo, se activaba una secuencia. ¿Sí? Mire. Y esta secuencia es muy interesante. Esta secuencia es muy interesante porque es una secuencia que la tengo tanto anclada con WhatsApp y anclada con Instagram. ¿Listo? O sea, que si la persona se va por WhatsApp, por ejemplo, aquí dice atención, así que escribo aquí sigo y te tendrán diferentes opciones que testear. Entonces, la persona dice sigo, sigue la conversación, ¿ya? Sin que yo esté presente. ¿Ya? Entonces, si vas a ver hoy el segundo texto que hay aquí, la segunda secuencia, invita a la gente a un enlace de WhatsApp. Y si la gente le da clic a ese enlace de WhatsApp, ¿sí? ¿Sí? Sin importar si la persona sigue esta misma secuencia de respuestas que yo quiero que la persona conozca, lo sigue por WhatsApp o lo sigue por Instagram, le va a aparecer el mismo contenido de respuesta que yo quiero que la persona conozca de parte mía. Prácticamente cuando escriben vidas medias son como consejos sobre Instagram y son bastantes textos prácticamente. Ahora, algo que se me vino hace un momento, ¿listo? Cuando yo estoy haciendo secuencias para Instagram, a diferencia de WhatsApp, yo puedo colocar en las mensajes de respuesta de WhatsApp Auto cantidad de enlaces de YouTube, por ejemplo, enlaces de páginas web. Y WhatsApp Auto en WhatsApp me va a enviar, sean 10, 20 enlaces dentro de ese mensaje de respuesta. Pero me pasó algo muy curioso que en Instagram solamente me permite hasta 3 mensajes de respuesta con enlaces. Si la persona seguía hablando, pues, por ejemplo, vamos a hacer el intento aquí. Escribamos consejo a ver qué aparece. Escribamos consejo, por ejemplo, aquí, miren, aquí hay en este mensaje de respuesta un enlace a YouTube, dos enlaces a YouTube, tres, cuatro enlaces. Si yo le hubiera colocado un quinto mensaje para que saliera en Instagram, el mensaje no se me envía. Entonces yo pierdo esa oportunidad de enviar toda la información. Entonces yo preferí, en vez de enviar 20 enlaces de YouTube, pues colocar lo máximo que normalmente 4 enlaces. Estas mismas secuencias que aparecen en Instagram, es muy importante, aparecen en WhatsApp, aparecen en Messenger si la persona envía la frase. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, yo espero que si no entendieron esa parte, lo repitan de nuevo este video, lo repitan de nuevo este video para que de esa forma pues les vaya quedando en su cabeza y puedan, no sé, imaginar. O sea, es que aquí hay diferentes opciones realmente, eso es algo tremendo. ¿Listo? ¿Ya? También queremos decirle que nosotros vendemos seguidores de Instagram. Si ustedes quieren comprar 1000 seguidores para Instagram, ¿sí? Para generar más influencia o quieren comprar
los 10K de Instagram, ¿sí? Ya saben, con nosotros lo pueden comprar a través de PayPal, a través de Bancolombia, a través de Nequi, a través de La Plata, ¿sí? Y prácticamente ahí le damos toda la información cuando ustedes pidan el servicio, le damos cuánto se demoraría en llegar a los 1000 seguidores o cuánto se demoraría en llegar a los 10.000 seguidores. Eso son seguidores reales, seguidores latinoamericanos, no son seguidores que es que yo tengo un restaurante y esos 10.000 seguidores me van a comprar. No, listo, simplemente es para llenar nuestra cuenta de Instagram y generar más influencia a las nuevas personas que sí llegan reales que pronto no estás comprando. Para que cuando ellos entren a Instagram digan, wow, tengo 10, esta cuenta tiene 10.000 seguidores. ¿Listo? Y genere más confianza. ¿Listo? Entonces, yo siempre recomendaré que la gente suba seguidores orgánicos, reales, sin necesidad de comprar seguidores, porque cuando hacen de pronto publicidades hay un objetivo en Instagram, que cuando tú haces publicidad en Instagram, tú a veces le dices a Facebook, yo quiero que me envíes, que llegues con mi publicidad a personas afines a los mismos seguidores que yo tengo en Instagram. Si haces publicidad con ese criterio, pues si tienes seguidores comprados, pues es una bobada. Pero si tus seguidores reales, pues Instagram te va a hacer llegar a la publicidad a personas afines a tus seguidores en común. Cosa que yo no recomiendo. Yo prefiero segmentar mi publicidad, ¿sí? Con intereses, con sexo, con edad, con intereses, con un nicho específico, ¿sí? De pronto hacer diferentes anuncios con diferentes imágenes, testear esos, bueno, en fin, eso ya es para otro video, ¿listo? Pero no recomiendo el criterio de que lleguen personas afines, a no ser que tenga de pronto una página web con mi pixel de Facebook para que pues Facebook me recomiende según el web, eso es otro cuento. En YouTube hay cantidad de videos, la verdad. Con este curso de Hotmart, esa comunidad en la que estoy, enseña muy bien eso, se llama Seminarios Online, enseña muy bien ese tema. Listo, entonces, pasemos a otro. Entonces, eso es lo que les quería decir con el tema de Instagram. Entonces ya tocamos WhatsApp, actualización de WhatsApp, ya tocamos actualización de Instagram, ahora vamos para Messenger. En Messenger, sí, en Messenger, por ejemplo en su Facebook personal, podría funcionar algo así como esto. Por ejemplo, yo intenté hacer aquí llamar. Por ejemplo, ustedes podrían colocar aquí en el texto, por ejemplo, un mensaje así. Yo lo hago mucho aquí con productos de Hotmart, ¿sí? O lo hago mucho con los productos o con otros servicios que tengo, no sé. Escribe uno, envía un mensaje con el, bueno, perdón, envía un mensaje con el número uno, con el número uno para recibir información de cuentas Netflix, 4 pantallas. Entonces yo lo publico y las personas que ven mis mensajes dentro de mi Facebook de pronto les llaman la atención y envían el número uno en Messenger. Entonces, si irían aquí a la aplicación de Messenger que está acá, vamos a ver, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo aquí para que ustedes vean. Entonces vamos a Facebook, vamos a cerrar sesión de esta cuenta que tengo aquí y vamos a entrar a otra cuenta de Facebook. Listo, vamos a ver para que funcione. Entonces, vamos a hacer la adquisición. Más si aparecen las opciones de cambiar de cuenta. Bueno, esperemos ahí. Entonces, no sé, ahora cerrar sesión. Vamos a iniciar sesión con otra cuenta de Facebook y no sé, es que no me acuerdo muy bien las. Esta. Esperemos un momentico.
Listo, aquí ya iniciamos otra cuenta de Facebook. Entonces digamos que, que esta cuenta de Facebook está mirando mi Facebook, que es el lado izquierdo de la pantalla, y se dio cuenta que Andrés vende cuentas Netflix, por ejemplo. Entonces, acá, salas, vamos al perfil de Andrés. El perfil. Y va a escribirme en Messenger. Me va a decir, Andrés, yo vi el mensaje que con el número 1 para recibir cuentas Netflix para dependientes. La persona escribe 1, vamos a ver. Entonces, miren que aquí tengo abierto la sección de chat. No estoy dentro de un chat, un chat de una persona. No, estoy dentro de la sección de Messenger de Facebook. ¿Listo? Entonces, un cliente colocó 1. Vamos a ver si me responde la secuencia. No me responde la secuencia, porque se demora normalmente 3 segundos o 4 segundos. ¿Listo? No me responde la secuencia. Incluso yo creo que ni siquiera ha visto el mensaje. Vamos a ver, no me respondió el mensaje. Vamos a seguirnos de Messenger y vamos a estar aquí en Facebook. Y vamos a escribir otra vez uno. Vamos a escribir dos mejor. Otra secuencia de personalizadas que tengo. Vamos a ver si me responde. Me salgo. Escribamos otro número, 3. Quiero probar las cosas. Listo. Yo creo que aquí hay un problema como de internet y por esa razón el Messenger como que no ha leído el mensaje, no ha recibido el mensaje y por esa razón no me responde las respuestas personalizadas. Pero por lo general, sí, yo estoy aquí en mi perfil de Facebook personal. Miren, ya leyó el mensaje, entonces envió los mensajes. Envió el último mensaje. Vamos a ver. Envió el primero, que es el 1, Netflix. Envió el primero. No envió el número 2 ni el número 3. Envió el primero nomás. Listo. Se demoró bastante en responder. Listo. A pesar de que yo tengo programado para 3 segundos, lastimosamente es cuando la aplicación lea la notificación. En este caso en Messenger se tarda un poco más. Listo. Entonces pueden verlo aquí que funciona muy bien. Ahora digamos que la persona, no sé, yo suba una historia a Messenger. Vamos aquí a agregar una historia. Vamos a agregar una historia. Por ejemplo, esta historia. Compartir una historia. Recuerden que las historias de Messenger me permiten video hasta 26 segundos e imágenes como tal. Entonces, esperamos que suba la historia. Bueno, aquí se está subiendo, como pueden ver. Entonces yo estoy aquí en la derecha, digamos, con mi cliente. Mi cliente está viendo historias de Instagram. Vamos a ver aquí a las historias de esta cuenta. Vamos a ver aquí, casa. Entonces, por ejemplo, aquí ya está la historia. Resulta y pasa que está viendo mi historia y tiene un llamado a la acción y la persona escribe aquí 1. Vamos a ver si le envía la respuesta personalizada. Ahí ya leyó el mensaje y también le envió a lo que no funciona con Instagram, que en las historias la persona responde la historia con el llamado a la acción. En Instagram no funciona, pero en Messenger sí funciona. Entonces en Messenger yo estoy colocando esos estados y la gente responde. Y sin yo estar presente, el chatbot está funcionando. ¿Listo? Eso es lo que me encantó de WhatsApp Auto y la recomiendo mucho, mucho, mucho. ¿Listo? Ya está en la creatividad que ustedes le coloquen a todo este tema de usar WhatsApp Auto en Android para sus diferentes, no sé, negocios como tal que lo tengan. ¿Listo? Pero eso ya se los dejo a ustedes para que ustedes pues, eso. En aplicaciones soportadas todavía no utilizo Telegram, pero digamos que aquí entre nos, si alguien me envía por Telegram un mensaje o un número, una frase, una palabra clave de entrada, pues el chatbot va a responder. Lo mismo va a pasar en Twitter. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar para alguna página de Facebook que tenga abierta
de las páginas de Facebook que tenga actualmente. ¿Listo? Miren que aquí hay otras aplicaciones que no tengo instaladas, pero que también la aplicación soporta. Messenger Live, Signal y Viewer. ¿Listo? Recuerden que siempre que en la casilla hacia la derecha deben reiniciar el dispositivo. ¿Listo? Esto fue la actualización del video WhatsApp Auto sobre el video de cómo crear un bot. ¿Listo? Aquí está el video de cómo crear un bot. Espero que les haya gustado. ¿Listo? No se olviden de ir a mi primer comentario, ¿sí? ¿Sí? Para que vean la información que tenga ahí, de que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita. Muchas gracias por crear este video.